En materia de medición, esto va a depender, digamos, de la cantidad de bienes de uso que tenga la compañía. Entonces, si una compañía tiene un plantel acotado de bienes de uso, lo más práctico es tomar, no sé, la planilla Excel que utiliza la entidad y verificar selectivamente las fórmulas que están incluidas, digamos, en ese Excel, chequear que las fechas de origen sean adecuadas y chequear que las altas del ejercicio hayan sido incorporadas, digamos, en esa planilla de cálculo. Ahora bien, nosotros vamos a estar viendo hoy en otro módulo las pruebas globales de depreciaciones y de valor residual. ¿Cuándo aplican estas pruebas? Cuando, digamos, la empresa tiene gran cantidades de bienes de uso, donde uno, en lugar de tener una planillita con, yo qué sé, algunos pocos bienes de uso, resulta que tiene digamos, un listado, digamos, de grandes dimensiones de bienes de uso. Entonces ahí sí conviene diseñar esta prueba que es lo que llamamos prueba analítico sustantiva, digamos. La prueba sustantiva, analítico sustantiva por antonomasia son las pruebas globales de depreciaciones y del valor residual. Entonces, cuando se trata de grandes poblaciones, vamos a trabajar con ese tipo de pruebas para validar la medición y el correcto cálculo de las depreciaciones del ejercicio. Después, cuando se trate de bienes construidos, ya habíamos visto que tenemos que tener mucho más cuidado con el estudio de las altas para ver la pertinencia de los conceptos que se están activando. Otro tema importante de medición es que para los bienes de uso sabemos que el valor recuperable está dado en norma local, por el valor neto de realización o utilización económica, el mayor entre ambos. Pero al revés que con los bienes de cambio, donde la comparación con valor recuperable es obligatoria en todos los ejercicios, en los bienes de uso y en los intangibles solamente procede la comparación con valor recuperable cuando existan indicios de desvalorización o de daño físico, con lo cual el auditor vaya a hacer la prueba o no vaya a hacer la prueba, de todas maneras tiene que confeccionar un memorándum donde indique por qué considera que que no existen indicios de desvalorización o de daño físico que disparen dicha comprobación. En materia de exposición tenemos que establecer si no existe algún bien de disponibilidad restringida, es decir, que con motivo de algún préstamo bancario o financiero, la entidad financiera nos haya pedido alguna hipoteca sobre inmueble o alguna prenda sobre algún equipo de la compañía. Bien, vamos a los temas particulares de medición. Entonces, nosotros en bienes de uso tenemos dos modelos. El primer modelo es el modelo de costo, que involucra el costo de adquisición o de construcción si el bien fue construido, menos las depreciaciones acumuladas, con límite en el valor recuperable. Y recién habíamos visto que en norma local es el valor neto de realización o utilización económica el que fuera mayor. Y normalmente el valor de utilización económica se calcula como el valor actual de los flujos futuros netos. Bien, modelo de costo. Entonces, si el bien de uso fue adquirido, va a ser el precio de compra en la condición de contado, ¿sí? Tenemos que estar seguros para que eso no contenga componentes implícitos que ya estudiamos, que ese precio que estamos tomando es para la condición de
contado. A partir de ahí vamos a poder asignar todos los costos de compra y de control de calidad, los fletes y todos los costos de instalación hasta que el bien esté en condiciones de ser utilizado para el destino correspondiente. Del otro lado, si en lugar de comprarlo el bien es construido por la propia compañía, bueno, para costear ese costo de construcción vamos a tener todas las materias primas, materiales e insumos de construcción, vamos a tener los costos de conversión, o sea, la mano de obra, los servicios y otras cargas sociales. Sabemos que podemos activar resultados financieros que se vinculen con la inversión inmovilizada. Y otra cuestión importante es que, digamos, cuando nosotros finalizamos la construcción, hay un periodo de puesta a punto que comprende el lapso en el que el bien recién uno le carga la materia prima y los materiales y produce las cantidades que debe producir de acuerdo a las estipulaciones del tipo de bien de que se trate, en lo que se conoce como condición de viabilidad económica. Es decir, que si yo tengo una materia prima que cargo 3 unidades de materia prima y me sale 1 unidad de producto, normalmente durante el periodo de puesta a punto hay mucho desperdicio y por ahí yo cargué 6 unidades y no tengo 2 unidades de producto, por ahí tengo una, ¿se entiende? Entonces, durante todo ese periodo de puesta a punto, justamente uno en bienes de cambio no va a poder, digamos, activar las improductividades por el incorrecto uso de los factores. De ahí que, como en bienes de cambio yo puse 6 unidades de materia prima y de materiales y en lugar de obtener 2 unidades de producto obtuve una, yo a esa única unidad de producto no la puedo costear con las 6 unidades de materia prima en bienes de cambio. Pero todo ese desperdicio, esa improductividad que me genera el hecho de que la máquina aún no esté puesta a punto, la norma me habilita a activarla en bienes de uso de manera de descargarlo a lo largo de la vida útil del bien. Bien, procesos prolongados de producción. Entonces, a nivel internacional, uno dice, bueno, ¿cuándo un proceso es prolongado y cuándo no? Entonces, a nivel internacional, hay bastante consenso en que un proceso es prolongado cuando su producción o construcción supera el año. Uno puede activar resultados financieros y acá también, ya habíamos mencionado, en la norma internacional la activación es obligatoria, en la norma local es alternativa. O bien uno puede activar o uno puede cargar los resultados financieros a los resultados. Ahora, si uno elige el camino de la activación, se requiere que no haya interrupciones. ¿tá? Entonces, si yo estuve construyendo durante 3 años una determinada máquina, pero resulta que 6 meses tuve parada la planta porque tuve un problema gremial, esos 6 meses no puedo activar ningún resultado financiero. La otra cuestión es que la activación cesa cuando el bien está en condiciones de ser utilizado. A partir de acá hay una metodología. La idea es que normalmente si yo tengo un préstamo específico asociado a la construcción de un determinado bien, es decir, conseguí una línea del Banco Mundial, ¿sí? O
Normalmente esas líneas de préstamos, cuando están asociadas a proyectos grandes que son de interés, normalmente son líneas de préstamo que están subsidiadas, es decir, que tienen una tasa de interés mucho más baja. De ahí que si uno consigue esas líneas de préstamo y se sabe que es para la construcción de un puerto o que es para la construcción, ¿se entiende?, no sé, de un hospital, y esos préstamos están, digamos, ese es el destino del préstamo, la norma me dice, bueno, en primer lugar, se va a activar todos los intereses relativos a ese activo específico. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo mi inversión inmovilizada para construir un puerto es de 1.000 millones de dólares y yo conseguí 1.000 millones de dólares, bueno, en rigor de verdad pude financiarlo todo con fondos específicos. Pero muchas veces mi proyecto requiere una inversión de 1 millón de dólares y por ahí el Banco Mundial me prestó 500.000 dólares. Y los otros 500.000 dólares los tuve que ir a pedir al resto del sistema financiero. ¿Ah? Esos serían los préstamos de endeudamiento genérico. Entonces, metodológicamente, como el préstamo del Banco Mundial va a tener una tasa más chiquitita, nos piden que en primer lugar activemos todos los resultados financieros relativos a ese préstamo de características específicas. Y cuando no me alcanzó para financiar por completo el proyecto, a partir de ahí tomo todo el endeudamiento financiero de tipo genérico, calculo una tasa promedio del costo del dicho financiamiento y esa tasa es la que voy a aplicar a los 500.000 dólares que no pude, que no me alcanzó, digamos, porque el Banco Mundial me financió 500.000 y los otros 500.000 los salí a buscar afuera. Entonces, normalmente, esa plata que salí a buscar al resto del sistema financiero, normalmente la tasa de interés va a ser bastante más alta. Bien, otro tema conceptual y muy importante cuando uno va a revisar las altas de bienes de uso no es solo mirar comprobantes, es mirar comprobantes y hacer el análisis de tipo conceptual. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, digamos, que abre tratamientos contables entre lo que es mejora y lo que es una reparación o un mantenimiento de tipo normal. Todo lo que tiene que ver con gastos por reparaciones o por mantenimientos de tipo habitual y normal se cargan a los resultados del ejercicio. En cambio, todas aquellas erogaciones que califican como mejoras, uno puede activarlas dentro de bienes de uso y acaba lo que habíamos mencionado antes, que hay que tener el cuidado de tener identificado el activo principal al que esa erogación, digamos, califica como mejora y se puede activar en relación a ese activo principal. ¿Ah? De manera tal de que se deprecie a lo largo de la vida útil remanente de dicha mejora. Entonces, para que una determinada erogación califique como mejora, siempre tiene que haber un más. La norma trae 4 más, 3 de los cuales son bastante objetivables y uno es más discutible. Entonces, una determinada erogación, digamos, tiene por característica que aumenta la probabilidad de generar ingresos futuros de fondos cuando aumenta la capacidad de servicio. Entonces yo antes de la mejora tiraba 1.000 unidades de producto y ahora a propósito de esa
adecuación de esa mejora que hice sobre el activo principal, en lugar de 1000, puedo producir 1200 unidades. Eso es absolutamente verificable. Lo mismo, si con motivo de cambiar una determinada pieza, ello me permite hacer productos de una calidad superior, bueno, las distintas calidades es un tema absolutamente verificable por digamos, gente que entienda del negocio y del producto. Lo mismo, si a propósito de una mejora logro una reducción de los costos de operación, ahí también eso es absolutamente verificable. Lo que ya es un poquito más vidrioso es cuando uno quiere argumentar que a propósito de una determinada mejora, uno tuvo un incremento de la vida útil estimada, porque sabemos que en un determinado bien de uso no solo está la cuestión física de durabilidad, sino también está la cuestión de tipo tecnológica. Bien, otro tema bastante importante y que cuando se hace presente, normalmente si esto se lo trabaja mal, es muchísimo dinero en un estado contable, suele ser muy relevante, muy significativo, es el tema de los siniestros y la cobertura de seguro. Uno tiene que saber que son dos hechos separados, distintos. Uno es el siniestro lo debo reconocer en el momento en que se materializa. Entonces, si se me incendió la planta y quedó destruida, sí o sí tengo que reconocer la pérdida por desvalorización en el ejercicio en que se produjo ese siniestro. Pero resulta que entre que tengo el siniestro y hago el reclamo a la compañía de seguro, puede pasar un determinado tiempo hasta que la compañía de seguro me dé el visto bueno y reconozca que se va a hacer cargo de dicho siniestro, que no fue provocado, bueno, todas las cuestiones que estudia la compañía de seguros antes de, digamos, avenirse a pagar la cobertura contratada. Entonces, en el caso de los seguros, el recupero se reconoce cuando es altamente probable que se cobre el importe sujeto a la cobertura del seguro. Entonces, si yo se me incendió la planta en octubre y cierro en diciembre, entonces el siniestro tengo que reconocerlo. Pero si al 31 de diciembre todavía continúa el proceso de inspección por parte de la compañía de seguros, en ese corte de cierre de ejercicio yo no puedo hacer otros créditos a ingresos. Ese asiento solamente lo voy a poder hacer, digamos, cuando sea altamente probable, cuando la compañía me dé el visto bueno y en definitiva uno ya tenga una fecha cierta de cobro de esa cobertura de seguro.